A propósito de lo mismo, quiero presentar a nuestro siguiente invitado a través de Skype. Él es Carlos Pilasi, cirujano de traumas. Ah, está en el estudio, perdón, como yo no estoy ahí. Ahí está. Carlos Pilasi, él es cirujano de traumas y médico humanitario. Y hablo de la responsabilidad personal, Carlos, porque tú te hiciste célebre solo con tu voz, no con tu rostro, a propósito de un chat de padres, ¿cierto?, en que llamas la atención a una mamá que quería que los niños se juntaran a estudiar. Eres especialista en medicina de traumas y además trabajas en Médicos Sin Fronteras, por lo tanto estás acostumbrado a trabajar en desastres naturales, en guerras, en distintos países del mundo. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Diana. Hola, Carlos. Bueno, a propósito de eso, ¿te parece que comencemos con... Bueno, vamos a comenzar entonces mejor con este titular que sale aquí en pantalla. Dice, mientras el que se contagia o muere de COVID-19 es otro, no se va a tomar conciencia. Eso lo dijiste tú. ¿A qué te refieres con esa frase, Carlos? Bueno, básicamente es porque me parece que la gente le afecta menos las cosas cuando las ve más lejanas y toma conciencia o las hace o sigue las normas en la medida en que le afecta en su metro cuadrado. Lamentablemente es como parte de la forma en que reaccionamos las personas y una cosa más bien egoísta, más bien individualista y donde se pierde la visión así más macro. O sea, que si me afecta a mí, yo puedo afectar a lo mejor a una segunda persona, eso pasa a un segundo plano, lamentablemente. Y lo hemos visto, es lo que vemos hoy, o sea, viniendo acá, haciendo un alto, porque ahora vuelvo al hospital. Claro, se ve demasiada gente, o sea, esto es muy difícil de entender. Yo sé que hay muchas circunstancias diferentes, pero la verdad es que es difícil de entender. Y las medidas uno no las puede evaluar como exitosas o un fracaso, porque la medida en sí misma no tiene ningún efecto si es que no se sigue. Es como que yo le indique un medicamento o un antibiótico, si usted no se lo toma, no podemos esperar que eso tenga resultado. Entonces, no necesariamente pasa por las medidas que se adopten, sino que porque las personas sigan esa indicación. Claro. Exacto. Lo comentábamos ayer, de esto, doctor, respecto lo decía una epidemióloga, ¿no? La medida no sirve de absolutamente nada si es que la medida no se cumple. O sea, la medida en que la cuarentena nadie la cumple, la verdad es que da lo mismo. El criterio que ponga la autoridad, sea cuarentena, cuarentena media, lo que sea, si es que la medida va a ser efectiva solo sobre la base del cumplimiento de las personas. Tú que has tenido experiencias internacionales, ¿no?, que has trabajado en otros países, ¿crees que nosotros estamos reaccionando como chilenos de manera muy distinta a como lo están haciendo tal vez en otras naciones? Te lo pregunto porque he estado conversando con amigos que también han pasado por este proceso en otros países y la cosa ha sido mucho más estricta, pero también el comportamiento ciudadano ha sido mejor. Yo la verdad es que no sé si el comportamiento ciudadano ha sido mejor. Afuera, digo. Sí, hasta el 22 de marzo, que es cuando me vine a Chile, yo estaba en Londres, y la verdad es que no es el comportamiento... Las indicaciones también del gobierno en Inglaterra fueron las que eran en ese minuto, no había restricciones mayores, pero la gente tampoco tenía conciencia personal. O sea, algunos de los médicos, nosotros mismos decidimos, por ejemplo, no usar el transporte público, usar la mascarilla cuando todavía no era una normativa y de hecho no se recomendaba, porque esto también tenemos que recordar que ha ido evolucionando. Entonces no podemos comparar lo que pasó hace 2 meses con la información que teníamos con la de ahora. Pero me parece que el comportamiento humano no cambia según el país. A mí me parece que lo que sí cambia es las consecuencias que puedan tener, porque la gente no creo que responda más porque es más consciente en algún otro país, por ejemplo en Europa, sino porque le tiene más miedo a las consecuencias de lo que podría pasar si no sigue esa normativa. O sea, no una cuestión de comportamiento humano, sino que de sanción sobre eso. Absolutamente. Yo creo que las personas siguen intentando salir, juntarse, hacer fiestas y o sea, pensando... es intrínseco al ser humano. Yo creo que eso es intrínseco a las personas. Lo que pasa es que también, de la misma forma en que por qué... A veces en algunos países encontramos que, oye, que son ordenados, mira cómo respetan las normas. No es que ellos quieran respetarlas o que tengan más conciencia, algunos a lo mejor puede que sí, pero creo que la gran mayoría es porque saben cuáles son las consecuencias de no acatar esa norma.
Importante el punto que tocas tú, porque Sí. lo que nosotros veíamos, por ejemplo, de España o de Italia, donde las cuarentenas fueron bien estrictas, tal vez un poco tardías, pero bien estrictas, es que no andaba nadie caminando por la calle, nadie. A eso me refiero. Entonces, en ese sentido, y en base a lo que dices tú, que finalmente el ser humano se comporta igual en todo el mundo, depende solo de las consecuencias, ¿en qué hemos fallado aquí? ¿En la fiscalización, en las penas, crees tú? Lo que pasa es que, bueno, es como uno puede hacer cosas por la fuerza, pero siempre es más difícil y es mucho mejor que la gente entienda, porque por la fuerza depende, lo que también decía el alcalde, hay una limitación también en la capacidad de fiscalizar. No podemos tener a todas las policías viendo que la gente no salga de las calles. O sea, creo que hay un grado de responsabilidad individual. O sea, si uno no pone de su parte, no puede esperar que el Estado lo haga por uno, o que el gobierno o la autoridad. Creo que acá hay responsabilidades individuales y por lo tanto, por más normas que pongamos, si la gente no sigue, va a ser imposible que tengamos un policía por cada persona. No, eso no existe. Entonces pasa necesariamente por el entendimiento y la solidaridad y a lo mejor por un poco dejar de lado el egoísmo y lo que uno cree, sino que seguir lo que se ha establecido. Aparte tenemos el ejemplo de otros países. Nosotros tenemos esa ventaja de ir un poco más atrás, de haber visto lo que pasó. Entonces, ¿cómo no entender? Claramente no hay un problema de entendimiento, sino que de que no les importa. Y ese es un problema. Lo que Carlos yo planteaba en otras oportunidades, que cuando tú entiendes el problema, tienes que hacerte cargo de la solución y desde allí tienes que tener un comportamiento responsable. Deja sumarte un ingrediente a esto de tener sentido de comunidad, de entender que lo que está sucediendo. Yo creo que también le perdimos el miedo en algún momento a la pandemia, ¿no? A ver si tú con tu testimonio de lo que lograste ver en Londres, de lo que has hablado con otras personas en otros países, nos puedes explicar de qué significa estar viviendo una emergencia sanitaria como esta y con una pandemia, con un coronavirus que realmente se expande como otro virus no había ocurrido en la historia de la humanidad, porque hemos tenido otras pandemias, pero este es súper específico, se expande muy rápido y es un peligro muy grande para la salud de las personas. Sí, el problema es que uno basta de agarrar cualquier diario o prender cualquier canal de televisión para ver que efectivamente esto es un problema, que hay gente que está mucha gente que está infectada, mucha gente que está muriendo. Y mucha más que va a seguir infectándose, que va a seguir muriendo. Entonces no es un problema, creo, de que la gente no entienda la repercusión. También hemos visto lo que pasó en Inglaterra, en Inglaterra, que es el país que ha tenido en Europa por lejos más muertos. La verdad es que creo que la única forma, o lamentablemente, y es lo que decía en ese reportaje que Diana mostró, es que cuando no le afecta a uno o a alguien que uno conoce. Oye, se murió no sé quién, que era compañero curso mío, o el hermano de no sé quién, o el papá de no sé quién, o alguien de mi familia. Entonces ahí es como, oye, esto era de verdad, me afectó a mí, en lo personal, o a alguien que yo conozco. Si hay que esperar a eso, vamos a estar bien tarde. Entonces yo creo que la gente debería, porque no lo están viendo tampoco ellos no están en los hospitales, ellos están en su casa, los que están siguiendo las normas están en su casa, no están viendo esto. Y creo que no es necesario verlo para poder seguir las indicaciones. Creo que en este hay que hacer un acto de fe o de confianza en la autoridad sanitaria, en los médicos, porque los médicos no tenemos que ver con la autoridad sanitaria, ni con el gobierno de turno, ni con ninguna postura en particular, sino que estamos dándole esto en forma técnica. Esta información o los llamados que se han hecho desde los distintos grupos de sociedades científicas que no tienen nada que ver con corrientes políticas para sacar eso de la ecuación, porque hay mucha gente que cree que tal persona lo dice con tal o cual afán de ganancial, digamos. Me parece que acá estamos hablando con cosas técnicas, de personas que van a morir y una medida de las pocas que tenemos, que es restringir el acceso, o sea, restringir el contacto con otras personas. Si no nos creen, lamentablemente van a tener que entenderlo viviéndolo. Y eso probablemente puede que sea la última vivencia. Entonces, claramente muy tarde. Carlos, tú, has estado en varias guerras. Mira, las voy a leer. Has estado en guerras como en Libia, en el Congo, Somalia, Afganistán, Irak. Tú estás de alguna manera acostumbrado a enfrentarte a la muerte.
¿Cómo te preparas para eso? Yo no sé si estoy preparado para enfrentarme a la muerte. Es algo que a mí me toca ver por mi trabajo, porque soy especialista en un tipo de cirugía que es en la cirugía de los accidentados graves, donde hay una posibilidad de morir que es alta. Y eso es parte de mi entrenamiento y yo no es que esté preparado, no es que me dé lo mismo. ¿Uno nunca está preparado? Nunca, yo creo que nunca. Uno nunca quiere eso, eso es como el efecto no deseado, a pesar de que uno ha hecho todo. Así es que yo creo que estar preparado me parece como un poco... Yo no podría arrogarme esa... Sí, no, yo me refiero obviamente en términos profesionales. Yo creo que en términos humanos uno nunca está preparado para eso. Sí. Antes vamos a continuar la conversación que teníamos y sosteníamos allí con el doctor en el estudio, que nos invitaba a hacernos responsables también, cada uno de nosotros, respecto del rol que tenemos en medio de esta pandemia. Dice usted, doctor, no hay ningún país que tenga la medida efectiva contra la pandemia. Hay que ponerse detrás de la autoridad sanitaria, no importa el color político, por sobre todo cumplir con las normas. Entiendo que ahora en Chile está trabajando en el Hospital San Juan de Dios y también en el Hospital San José. ¿Nos puede relatar parte de la experiencia de cómo se vive esto que otros médicos nos han descrito a nosotros como una situación de guerra, especialmente en el sector UCI? Sí, efectivamente estoy trabajando en los hospitales públicos en Santiago. Yo no soy vocero de los hospitales, así que le voy a dar solamente mi opinión como... No, su opinión. Solamente como un médico más nomás. La verdad es que me parece que son dos realidades un poco distintas y esta situación de compararlo con una guerra, a mí me parece una analogía correcta, porque habiendo estado en guerras, me parece que esta... Claro. Diferencia o desequilibrio entre las necesidades y los recursos es lo que normalmente vemos, o sea, llegar y generalmente llegan de muchos pacientes a la vez, muchos heridos por explosiones y llegan muchos y hay pocos recursos y entonces claramente hay que empezar a ver cuáles están más graves, cuáles van primero y utilizar los recursos que están. Usando esa analogía a mí me parece que es aplicable a esta situación donde efectivamente tenemos muchísimos pacientes que están llegando a la vez y todos requieren distinto tipo de atención, pero atención. Y no es limitada, digamos. Entonces necesariamente se produce ahí un cuello de botella que es muy similar a esta otra situación. Y las consecuencias también pueden ser similares porque tenemos consecuencias graves, ¿cierto? O sea, de secuelas o de muerte en caso de que por esta limitación de los recursos. ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se realiza ese proceso, doctor, en que usted dice que llega mucha gente y los recursos son limitados? No es elegir la palabra, pero ¿cómo se prioriza? No, la palabra que nosotros utilizamos se llama triaje, una palabra en francés. Sí. Y eso triage. Y la verdad es que eso básicamente se hace en base a criterios, parámetros técnicos, no tiene ningún otro parámetro. O sea, con tales parámetros yo defino que esta persona está más grave y que tiene tal pronóstico y entonces por lo tanto defino un tratamiento específico. No tiene que ver con el tipo de ISAPRE o su nacionalidad o alguna relación que pueda tener con el hospital, digamos. Es netamente técnico. Entonces eso porque a veces queda esa impresión de que más o menos que uno va como a dedo y eso la verdad que no es así. Uno solamente tiene que utilizar estos criterios técnicos justamente para dar lo mejor a la mayoría, porque esa es la situación en la que estamos. El ideal, o en tiempos de paz o en tiempos de normalidad, uno intenta darle todo a todos, pero acá tenemos un problema de que hay una situación no solo del número, sino que del tiempo, que están llegando en forma simultánea. Y por lo tanto, es necesario hacerlo. Para el bien de la mayoría, es necesario que uno ponga criterios de prioridad, básicamente. Y hay otro problema, porque, bueno, tú dices que efectivamente, bueno, tú has trabajado en Médicos Sin Fronteras, y lo que hacen ustedes como organizaciones que van a distintos países en ayuda, ¿cierto?, de distintos desastres naturales o guerras. Pero la diferencia en este caso es que es como si fuera un desastre natural mundial o una guerra mundial, ¿cierto? Porque no es puntual, es
un problema de una magnitud enorme. Entonces, ¿en qué es diferente esta crisis de otras crisis a las que tú has enfrentado? Bueno, en el lugar mismo creo que las diferencias probablemente puede que no sean tantas, pero desde el punto de vista, si uno lo ve como de las organizaciones que van a ayudar normalmente, porque estos son problemas que pasan en el día a día, y eso es otra cosa que también probablemente si uno no lo ve, no sabe que, no sé, que hay una guerra civil, por ejemplo, en República Centroafricana, o no sé, es como uno lo ve como lejano. Acá el problema es que es difícil pedir ayuda a otro país cuando el otro país está viviendo el mismo problema. Claro. Entonces, esa es una limitante importante porque muchas veces uno pide ayuda internacional. Hay gobiernos que pueden ayudar a otros gobiernos más grandes, con más recursos, a gobiernos más chicos. Pero la verdad es que esto está afectando a todos por igual, no por igual, pero a todos en el sentido de que llegó a todas partes. Y cada uno va a defenderse con los recursos que tiene, pero ningún país ha estado con recursos que les sobren o que estén o que holgadamente puedan dar respuesta a su propio país. Por lo tanto, se hace mucho más difícil la posibilidad de ayuda internacional. Entonces, los países que menos tienen es donde probablemente lo van a sufrir más, y además esos países estaban en una condición de inicio de la pandemia mucho peor. O sea, si usted le agarra una pandemia cuando ya está con una guerra civil o con una epidemia de sarampión o de cólera, cosas frecuentes que pasan hoy en día, y que me gustaría comunicárselo a la gente, que sepa que este es un problema más para muchos. Este puede ser el único problema aquí. Y hay lugares donde está la situación está mucho peor. Creo que eso tampoco es un consuelo para dejar de hacer cosas, que bueno, hay otros lugares que están peor, pero bueno, me parece bueno recordarlo en el sentido de que no vivimos solos. Sí, y ha sido súper importante que doctores como usted lo recuerden, lo pongan en contexto, y queremos mostrarles a ustedes, para que lo puedan escuchar, el audio que grabó el doctor Carlos Pilassi, donde le llama la atención a una apoderada que no logra comprender la magnitud, ¿no?, de la pandemia, y efectivamente que es absolutamente necesario cumplir con las normas estrictas de cuarentena y que ha determinado la autoridad sanitaria. Mira, escuchen. Hacer una pregunta, después de que pasen estos 14 días de cuarentena del colegio, y si no volvemos a clases, que por los rumores he estado escuchando que no vamos a volver en todo el semestre, ¿podríamos hacer un tipo school date, así como juntarnos en alguna casa? Yo pongo mi casa un día, otro día otra, poner la otra, para que se junten las niñitas, no a jugar, sino que vayan con sus cuadernos y todo, como para ver si es que estamos on the right track, todas como estudiando bien y todo. La Colomba igual habla harto con varias por FaceTime y se están poniendo al día. Pero no sé, es una idea, ya que por lo visto no vamos a volver al colegio en harto tiempo. Hola, soy Carlos Pilassi, soy médico, vivo en Londres y me estoy yendo ahora a Chile. No has entendido nada, así que te lo digo claramente, porque ese tipo de mensajes y ese tipo de propuestas son de alguien que no entendió nada, así que te lo aclaro. No existen juntas de ningún tipo, ni por funerales, ni por cumpleaños, ni por school day, ni ninguna otra tipología de juntas. El objetivo es aislamiento absoluto, y eso es por meses. No van a volver a clases en todo el año, te lo garantizo. Así es aquí y así va a ser allá, porque allá además tenemos que sumarle que viene el invierno. Así que, por favor, hagan circular este mensaje. No hay más juntas de ningún tipo y es cada persona en su casa. Y basta de mensajes de gente creativa, porque lo único que hacen es desinformar. Estaba molesto, doctor. ¿Cómo llegó a este mensaje? Bueno, este mensaje fue hecho en marzo. Yo estaba todavía en Londres y yo estaba viviendo lo que es la pandemia en Inglaterra. Por lo tanto, yo ya estaba viendo lo que estaba pasando. Y ya en Chile se habían empezado a tomar medidas, ya por ejemplo se habían suspendido las clases. Yo a esta señora no la conozco, le mando un saludo, pero no la conozco. Y este mensaje me llegó porque hablando de este tema, de cómo estaba la cosa en Londres, me dicen, bueno, acá nos parece que tampoco no han entendido mucho, porque mira el audio que me llegó de esta señora en este grupo que tenemos de apoderados. Colegio. Y bueno, dije, ya, yo creo que déjame responderle, y respondí y dije, hácelo llegar a esta señora, y fue eso. Pero básicamente me parece que, aunque eso haya sido hace 3 meses, me parece que es súper válido. O sea, hay gente que todavía sigue pensando que hay como modificaciones según la intención de la Junta. Y ese es el error. La prohibición o la restricción no es
según la intencionalidad. O sea, que ella quería juntarse no para jugar, sino que para estudiar. Bueno, da lo mismo, la cosa es no juntarse. Ese es el problema de entendimiento que tiene alguna gente y le trata como de buscar la salida por el lado, cuando en realidad claramente significa no entender nada. Y por eso fue lo que le dije a la señora. Y bueno, ojalá que haya entendido con eso, no lo sé. No, como le digo, no la conozco, no sé quién es. Pero hay un ingrediente en particular en esta conversación y para no personificarlo en esa señora en particular, ¿cierto? Sino que para extenderlo como a un grupo de gente y de esta conversación yo creo que tenemos que sacar a las personas que efectivamente necesitan salir a trabajar y que van a buscar su sustento diario. Saquemos a esa gente de esta conversación y sentémonos en los que no necesitamos salir de la casa, en los que tenemos la despensa llena, en los que tenemos la posibilidad de teletrabajar, ¿cierto? En esas personas y en general personas que tenemos la posibilidad de haber tenido más oportunidades en la vida, de haber accedido a una educación formal, ¿cierto? Y hablemos de esas personas y de esa irresponsabilidad, sacándolo en particular de esta mamá, o de esta apoderada, sino que de un grupo más grande de gente. Por ejemplo, las personas que viajan en helicóptero a su segunda vivienda, ¿cierto? Durante Semana Santa. Hablemosle a esas personas, Carlos, porque son grupos de gente totalmente distinta. Unos de ellos sí pueden cumplir la cuarentena, sí tienen la posibilidad, tienen mayor educación, saben a lo que se exponen. Hablemosle a esa gente. Yo te encuentro toda la razón, Diana, y ese era... Está súper bueno que lo aclaremos porque este mensaje va para la gente que lo puede hacer, efectivamente, o los que no pueden dejar de hacerlo. Creo que lo dejaría en un lugar separado. En esta señora o en la persona, incluso la doctora que también fue a un supermercado sabiendo que estaba infectada y en un supermercado, en un lugar donde sabemos que la doctora tenía las condiciones para quedarse perfectamente en su casa, o la persona que se fue en el helicóptero, o muchas otras que no necesariamente tienen que estar... que no tienen que desplazarse, que no es necesario, no es vital, no es diferente, que es muy diferente a la persona que si no sale no puede tener acceso a comida o tiene que salir por otros motivos, por ejemplo, para ir a cuidar a una persona que no tiene a quien la cuide. No sé, hay situaciones de vida que son distintas. Y por supuesto que esa gente yo la dejo afuera porque hay gente que no puede. Por eso esto es una restricción y no es como una cosa tajante para el 100% de la población. Si fuera así, yo tendría que quedarme en mi casa y no podría ir al hospital. Hay algunos grupos que tienen una flexibilidad con respecto a eso. Pero que yo pueda ir al hospital significa que voy al hospital. No me voy del hospital no sé... La farmacia, el supermercado. Claro, a dar vuelta, a juntarme con otra gente. No, pero a lo que voy yo, Carlos, es que efectivamente... habemos un grupo de gente que tenemos una mayor responsabilidad. Totalmente. Y que se nos tiene que exigir más, ¿cierto? Porque sabemos a lo que nos atenemos y porque tenemos la posibilidad de quedarnos en la casa. Entonces lo personificamos en esta apoderada en que tú le contestas de una manera súper tajante y súper clara, pero me parece que hay un grupo de gente más extendida a la que hay que hablarle. Absolutamente, absolutamente. En esa persona se ejemplifica, porque como le digo, yo no la conozco, entonces no es solo para ella, es para todas las personas que tengan la posibilidad y que no sea de vida o muerte tener que quedarse en la casa, que no es una cosa opcional, no es que, oye, qué bueno que lo hiciste, te lo agradezco. No, te lo exijo. No te lo pido como favor, sino que te lo exijo porque es una responsabilidad de salud pública, no una responsabilidad individual. Cuando las libertades personales pasan por arriba de la persona del lado, se acaba. Tu libertad termina donde empieza la mía y viceversa. Por lo tanto, si le estamos diciendo a la gente que como médicos, como un criterio técnico, solamente esto es lo que podemos hacer, porque una vez que la persona se infecta y toma el curso grave, que no sabemos quién toma el curso grave y quién no, porque hay gente joven que toma el curso peor. Como no se sabe, lo único que usted puede hacer es evitar contagiarse, y la forma de evitar contagiarse es no exponerse. Eso que parece súper simple. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, porque no tiene que salir a la calle, porque no depende de comer o no comer hacerlo, tiene un deber, y nosotros tenemos también el deber de exigírselo como comunidad médica, pero también creo que solamente como ciudadano.
como ciudadanos y como muchas voces además, Carlos, que se han estado levantando aquí en Chile, remarcando ese punto, porque también me gustaría decir que hemos conocido de historias increíbles de personas que en tremenda precariedad y adversidad han estado cumpliendo también rigurosamente sus cuarentenas, con todo lo que eso significa, viviendo 3 familias en un departamento muy pequeño, etcétera. O sea, hay aquí un esfuerzo también de muchos otros que debiesen darnos el ejemplo a nosotros. Te decía yo que hay otras voces acá en Chile que han remarcado ese punto y una de ellas es Benito Baranda, a quien vamos a sumar también a la conversación. Benito, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte aquí en pantalla y sonriente además. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo Benito. amaneciste este día, Marco? Hola Diana, hola Sole, hola Carlos. Hola. Benito, qué bueno tenerte acá, a ver si podemos conversar acerca de esto. Tú también has sido crítico en este punto, ¿no? Y lo viene siendo hace bastante tiempo respecto de que como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes importantes que cumplir. Y hoy día estamos convocados todos a cumplir este deber tan gigantesco, ¿no? Tan duro, porque la cuarentena es un proceso duro, pero que es absolutamente necesario para evitar más fallecimientos y contagios. Así es, bueno, es una gran dificultad. Yo entiendo lo de las carencias de los alimentos, la necesidad de que las personas salgan a trabajar. Ocurre acá, ¿no es cierto?, en la comuna de La Pintana, en la población de acá al lado, en el Castillo, y las personas se movilizan, van a la feria, y claro, lamentablemente hubo, yo creo que algunas dificultades comunicacionales cuando se trató de volver a esta nueva normalidad, y al final las personas relajaron también muchas las medidas. Eso es lo que yo noté rápidamente acá, porque inclusive sin cuarentena las personas se movían menos y con cuarentena seguían moviéndose. Entonces hay algo ahí que falló. Esta semana las personas han usado más la mascarilla. Estuve el domingo en la población con la comunidad y vi muchos jóvenes, grupos de jóvenes que anteriormente no estaban con la mascarilla y ahora sí que estaban con la mascarilla. Yo creo que muchas personas dejaron de confiar también en la información que se entregaba, producto de que se creyó que ya la pandemia estaba en retirada o que habíamos llegado a una meseta y esto no se iba a seguir expandiendo. La situación es muy difícil. De hecho, aquí en la zona sur es la zona de mayor complejidad en Santiago y requerimos mucha responsabilidad de las personas. Y eso no solo pasa, ¿no es cierto?, por el control policial, que sí lo hay, o el control militar. Tiene que ser un control personal ciudadano, de hacernos responsables de que si efectivamente nosotros nos cuidamos, como decía Carlos, ¿no es cierto?, el resto de las personas y nosotros mismos no nos vamos a dañar mutuamente. Y eso puede ser, bueno, muy grave al final, la cantidad de globitos blancos que uno ve en las calles de aquí de la población del Castillo, que no había visto nunca en mi historia yo, de gente que ha fallecido por pasaje. Te hace sentir el peso de una crisis sanitaria que nunca habíamos tenido. O sea, no es algo, no es una frase cliché, es así. Sí, quería preguntarle a Carlos, lo que estaba hablando Benito recién. ¿Tú compartes que finalmente errores comunicacionales llevan a que todos pensemos que podemos relajar ciertas medidas? Yo creo que sí, pero también creo que no ha habido una sola normativa o una sola indicación. Esto, recordemos que han ido cambiando. En marzo, por ejemplo, el uso de la mascarilla, la OMS dijo que no se debía usar. Exacto. Y después cambió. Entonces esto es una cosa evolutiva y creo que hay que entender que esto va cambiando porque nadie nunca había vivido una pandemia de COVID. Entonces también tenemos que ser más humildes en ese sentido y decir, bueno, nadie sabe aquí, pero lo único que podemos hacer es sumarnos. Y bueno, si antes era no usar mascarilla y ahora es usar mascarilla porque hay más evidencia que dice, bueno, cambiamos la estrategia, que no significa que la anterior estaba mala. La anterior fue lo que se hizo con la información disponible en ese minuto. Y que esto yo creo que cambie, Benito se refiere más a la nueva normalidad o a hablar de una meseta, ¿no, claro, Benito? Es que lo que pasa es que eso yo creo que como ha ido evolucionando, evidentemente, y uno de ahora para atrás puede ver qué es lo que ha ido pasando, pero en ese minuto son proyecciones, o sea, son una especie de apuesta. Uno cree que con estos datos debería seguir así. Y con tal intervención podríamos cambiar el rumbo de eso o no. Creo que hay que entender que eso es eso, son propuestas con la intención de reducir o de mitigar el efecto, no de anularlo, porque es imposible. Si tuviéramos eso, tendríamos la solución.